Hola a todos. En este video vamos a hablar de matrices y también vamos a hablar de algunas cosas de análisis funcional, bueno, más bien de cálculo diferencial. Y vamos también a ver la solución de ecuaciones diferenciales, solamente de ecuaciones diferenciales lineales. Este video pretende ser la continuación del video anterior que versaba sobre vectores. En esta ocasión lo que tenemos en la parte de arriba de su pantalla pues es el manual. Entonces vamos a seguir las definiciones del manual y vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos con respecto a ello. Bueno, pues bienvenidos. Entonces en este curso vamos a trabajar en general con matrices reales. Algunos de los ejemplos que vamos a ver aquí va a ser con matrices complejas, pero bueno, las definiciones son semejantes a utilizar matrices reales a utilizar matrices complejas. La diferencia entre una y otra pues es que el arreglo de dos dimensiones de una matriz va a utilizar en un caso números reales y en otro caso números complejos. Pero bueno, supongan entonces que vamos a trabajar en este curso solamente con matrices reales. Entonces, una matriz obviamente es un arreglo de dos dimensiones. Por un lado tenemos las filas y por otro lado tenemos las columnas. Entonces, como decía, algunas cosas les van a sonar súper básicas, pero es mejor recordarlas y que esté patente que ustedes las conocen. Entonces, una matriz simétrica es una matriz que satisface esta ecuación, en donde esa T significa transpuesta. Entonces, recuerden que una matriz es un arreglo de filas y columnas. La transpuesta de una matriz es intercambiar las filas por columnas. Entonces, una matriz es simétrica cuando la matriz es igual a la matriz transpuesta. Por lo tanto, si yo tengo una matriz que es de tamaño n por m y esa matriz, yo quiero preguntar a ver si esa matriz es simétrica, acabamos de ver la definición, entonces tengo que preguntar, ¿esa matriz es igual a su simétrica? Si la respuesta es sí, a su transpuesta. Si la respuesta es sí, entonces la matriz es simétrica. Obviamente, para que esto suceda, la matriz tiene que ser cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, entonces no puede ser simétrica. Por lo tanto, la simetría de una matriz es simétrica si y solo si la matriz es cuadrada. Entonces, una matriz cuadrada es simétrica si y solo si se satisface que la matriz es igual a la transpuesta. Ejemplo, déjenme considerar la matriz, déjenme decir, por ejemplo, 0, 1, menos 1, 0. Pues vamos a hacer la transpuesta de esta matriz. La transpuesta de esta matriz es 0, menos 1, 1, 0. Y pues obviamente estas matrices no son iguales, por lo tanto esta matriz no es simétrica. Es cuadrada, pero no es simétrica. Vamos a ver otra matriz. Consideren ahora el caso de la matriz, por ejemplo, 0, 1, 1, 4. Pues la transpuesta de esta matriz es igual a 0, 1, 1, 4 y efectivamente esta transpuesta es igual a la matriz, por lo tanto esta matriz sí es simétrica, esta matriz de arriba no es simétrica. Así de simple. Intercambiamos las filas por columnas y revisamos que las dos matrices sean igual, y si son iguales, esa matriz es una matriz simétrica. Ahora, ¿cuándo una matriz es antisimétrica? Pues una matriz es antisimétrica cuando la matriz es igual a menos la misma matriz transpuesta. Obviamente, aquí necesitamos también que la matriz sea cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, no puede ser ni simétrica ni antisimétrica. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ello.
Bueno, veamos primero el ejemplo. A igual a los dos ejemplos pasados. 0, 1 menos 1, 0. Entonces, la matriz transpuesta menos la matriz transpuesta. Hagamos primero el caso positivo. Entonces, la matriz transpuesta pues va a ser 0 menos 1, 1, 0. Y por lo tanto, menos la matriz transpuesta va a ser igual a 0, 1 menos 1, 0. Y observemos lo siguiente. Observemos que esta matriz de aquí es exactamente igual que esta matriz de aquí. Y por lo tanto, esta matriz es, la matriz A es igual a menos A transpuesta. Por lo tanto, esta matriz es antisimétrica. ¿De acuerdo? Vamos con el ejemplo anterior. El otro ejemplo anterior, el ejemplo de la matriz simétrica. La matriz que teníamos era 1, bueno, no, mi memoria me falla, es 0, 1, 1, 4. ¿Era esta? Sí, 0, 1, 1, 4. Entonces, la transpuesta era igual 0, 1, 1, 4. Y menos la transpuesta, pues es igual a 0, menos 1, menos 1, menos 4. Obviamente, esta matriz de aquí no es igual a esta matriz de acá, por lo tanto, esta no es una matriz antisimétrica. Claro, una matriz, si es simétrica, no puede ser antisimétrica. Una matriz, si es antisimétrica, no puede ser simétrica. Va. Ojo con una cosa. Hay una condición de necesidad, o sea, es necesario que los elementos de la diagonal de la matriz original sean 0 para que la matriz pueda ser antisimétrica. ¿Por qué? Porque si los elementos de la diagonal no son ceros, como cuando hacemos la transpuesta lo único que permutan son los elementos fuera de la diagonal, pues entonces necesitaríamos que los elementos de la diagonal fueran, si son positivos, por ejemplo, sean iguales a su parte negativa. Y obviamente, pues un número positivo nunca va a ser igual a un número negativo. O sea, 1 nunca es igual a menos 1, 2 no es igual a menos 2. Por lo tanto, necesitamos por fuerza que los elementos de la diagonal tengan que ser 0 para que una matriz pueda ser antisimétrica. Si nosotros vemos a simple inspección una matriz y esa matriz tiene un elemento al menos en la diagonal, esa matriz jamás va a poder ser antisimétrica. Bien. Toda matriz, cualquier matriz, puede ser descompuesta en una parte simétrica o en una parte antisimétrica. Esa parte simétrica pues es igual a la ecuación que tenemos aquí y la parte antisimétrica es igual a la ecuación que tenemos acá. Entonces, vamos a poner un ejemplo y vamos a ver esto qué significa. Pues tomemos por ejemplo una matriz que no es ni simétrica ni antisimétrica. ¿Como cuál? Vamos a poner por ejemplo esta matriz A, que es igual a 0, menos 1, 1, 4. Fíjense que la transpuesta de esta matriz pues es 0, 1, menos 1, 4. Por lo tanto, punto número 1, esta matriz no es simétrica. ¿Por qué? Porque A no es igual a A transpuesta. Punto número 2, tampoco es antisimétrica. ¿Por qué? Porque el 4 que está en la diagonal no me permite que sea antisimétrica. Ahora, esta matriz no es ni simétrica ni antisimétrica. Pero esta matriz A que tenemos aquí puede ser descompuesta. No hay que olvidarnos de esta matriz. Puede ser descompuesta en una parte simétrica y en una parte antisimétrica. La parte simétrica de A es igual a 1/2 de la matriz más la matriz transpuesta. ¿Y eso qué es igual? Pues eso va a ser igual a 1/2. Arriba tenemos las dos matrices. 0, menos 1, 1, 4. Más 0,
1 menos 1, 4. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 1/2 de ¿quién? Sumamos elemento a elemento y entonces nos va a dar, para el primer elemento nos va a dar 0, para el segundo elemento nos va a dar 0, para el elemento 2, 1 nos va a dar 0 y para el elemento 2, 2 nos va a dar 8. Por lo tanto, esto es igual a la matriz 0, 0, 0, 4. Y esto es la parte simétrica de la matriz A que tenemos aquí escrita en la parte izquierda. Entonces, vamos a ver cuánto vale la parte antisimétrica. La parte antisimétrica de A es igual a 1/2 de la matriz menos la matriz transpuesta. ¿Y cuánto es esto? Pues esto es 1/2 de la matriz A, o sea, 0 menos 1, 1, 4, y luego menos la matriz transpuesta, o sea, 0, 1, menos 1, 4. Y entonces, ¿esto a qué es igual? Pues esto es igual a 1/2 de la matriz 0 menos 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos menos 1, 2, y 4 menos 4, 0. Por lo tanto, esto es igual a la matriz 0 menos 1, 1, 0. Y esta es la parte antisimétrica de la matriz 0 menos 1, 1, 4. Ojo con una cosa, bueno, esta parte simétrica obviamente nacen, estas matrices ya nacen simétricas, obviamente, esta es la parte simétrica, y obviamente esta matriz es una matriz antisimétrica. Observen que necesitamos en la matriz antisimétrica que los elementos de la diagonal sean 0 y necesitamos que los elementos de fuera de la diagonal, la parte triangular superior sea el negativo de la parte triangular inferior. O sea, necesitamos que los elementos que están en esta parte de la matriz sean el negativo de los elementos que están en la parte inferior de la diagonal de la matriz. Y entonces, toda matriz puede ser descompuesta en una parte simétrica y una parte antisimétrica. Bien. Hay una parte, ¿por qué son importantes las matrices? Las matrices las vamos a trabajar mucho con ellas porque al utilizar las nociones de estabilidad de Lyapunov o al trabajar con los robots, pues vamos a trabajar con, por ejemplo, con la matriz de inercia del robot, con la matriz de Coriolis del robot, eso con respecto a la dinámica del robot. Cuando hablamos de funciones de Lyapunov, pues normalmente caracterizamos las funciones de Lyapunov de los sistemas utilizando funciones que son positivas definidas. Ya llegaremos a ello. Entonces, es muy importante preguntar por el signo de una matriz. Entonces, cuando tenemos nosotros vectores, un vector no tiene signo. Un vector no es ni negativo ni positivo. Es 0, probablemente podemos decir que el vector es 0 cuando todos los elementos del vector valen 0. Pero no podemos caracterizar la positividad o la negatividad de un vector. Sin embargo, de una matriz, sí. ¿Cómo podemos caracterizar la positividad o la negatividad de una matriz? Pues a través de una forma cuadrática. ¿Qué significa la forma cuadrática de una matriz? Pues la forma cuadrática de una matriz es simplemente la ecuación que está escrito, que acabo de cuadricular aquí en rojo, y esta ecuación es un término escalar. Observen, si yo tengo una matriz, esa matriz por fuerza tiene que ser una matriz cuadrada. Supongan que yo tengo una matriz cuadrada de dimensiones n por n, pues entonces supongan que yo tengo también un vector
de dimensión n, pues la forma cuadrática de una matriz es X transpuesto por A por X. Y esta es la forma cuadrática. Ahora, observen que X transpuesto es de tamaño 1 por n, observen que A es de tamaño n por n, y observen que X es un vector columna, obviamente, por lo tanto es de tamaño n por 1. Por las reglas de multiplicación de la matriz, esta multiplicación de aquí va a ser de tamaño 1 por 1, por lo tanto un escalar. Esta forma cuadrática nos da como resultado, nos arroja un número. Ese número puede ser 0, puede ser un número positivo o puede ser un número negativo. Entonces, nosotros decimos que una función, que una matriz es positiva definida cuando para todos los posibles valores del vector, ojo, para todos los valores del vector diferentes de 0, para todo x diferente de 0, la forma cuadrática es un número estrictamente positivo. Decimos entonces que una matriz es positiva definida cuando la forma cuadrática es estrictamente positiva, y el único momento cuando X transpuesto A por X es igual a 0 es cuando el vector tiene todos sus elementos iguales a 0. Ese es el único momento cuando una matriz es positiva definida. Cuando la forma cuadrática vale 0, eso implica que el vector valga 0, y para todos los otros valores del vector nos arroje un número estrictamente positivo. Aquí no voy a ir a un ejemplo, porque no puedo probar la positividad para todos los vectores. O sea, como hay infinitos vectores de n dimensiones, ¿cómo puedo probar por la positividad de los vectores? ¿Cómo le puedo hacer? Eso lo vamos a ver más adelante. Esto simplemente es la definición de qué es una matriz positiva definida. Después vamos a ver cómo podemos probar si la matriz es positiva definida o no. Ya llegaremos a ello. Después decimos que una matriz es positiva semidefinida cuando la forma cuadrática puede ser 0 cuando el vector no es 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la positivo definido y positivo semidefinido? Pues en la positiva definida solamente vale 0 cuando el vector vale 0, y en la positiva semidefinida puede valer 0 para valores diferentes de 0 del vector. O sea, la forma cuadrática es mayor o igual a 0. Observen la diferencia en lo anterior. En la anterior era estrictamente positivo, era estrictamente mayor que 0 para todos los x diferentes de 0. En este caso, X transpuesta A por X puede ser mayor o igual a 0 para X diferentes de 0. O sea, podemos tener casos en el que la forma cuadrática sea igual a 0. Y entonces, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos caracterizar la positividad semidefinida? También ya lo veremos en algún momento. Entonces, decimos que una matriz es negativa definida si, y aquí es algo trivial, es negativa definida si la negación de la matriz, o sea, menos la matriz, es positiva definida. O sea, si yo tengo una matriz A, déjenme decir que A sea igual a menos B, y B, yo pruebo que X transpuesto B por X es estrictamente mayor que 0 para todas las X diferentes de 0, pues entonces A es negativa definida. Ojalá no se hagan bolas con esto. Simplemente es, la matriz es negativa definida si menos la matriz es positiva definida. Lo mismo para negativo semidefinido. La matriz es negativa semidefinida si
menos la matriz es positiva semidefinida. Bien, entonces, estas son solamente definiciones, como obviamente lo dice aquí el manual, son solamente definiciones sobre si una matriz es positiva, si una matriz es negativa, si una matriz es positiva semidefinida o si una matriz es negativa semidefinida. Son solamente definiciones. Ahora, aquí quiero hacerles notar una cosa extremadamente importante para nuestro análisis. Dijimos, una matriz puede ser simétrica, antisimétrica o ninguna de simétrica o antisimétrica. Cuando no es ni simétrica ni antisimétrica, la matriz la puedo descomponer en una parte simétrica y en una parte antisimétrica. ¿De acuerdo? Bien, ojalá que sí. Lo siento, ya verán en mis videos que siempre estoy preguntando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque normalmente estoy acostumbrado a estar en vivo con la gente y bueno, en este caso yo me voy a imaginar que todos ustedes están asintiendo sí o no. Lo siento por estas expresiones. Esto de la virtualidad es muy curioso para mí todavía. Va. Entonces, voy a asumir que están de acuerdo. Si no, me lo dicen en la sesión de preguntas. Ahora, tenemos que, y esto es extremadamente importante, la forma cuadrática, la forma cuadrada de una matriz antisimétrica siempre vale 0. Siempre vale 0 la forma cuadrada de una matriz antisimétrica. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que, punto número 1, supongan que A es igual a menos A transpuesta, porque esta es la definición de una matriz antisimétrica. Entonces, esto es un hecho. Pues ahora yo quiero preguntar cuánto vale X transpuesta A por X. ¿A qué es igual X transpuesta A por X? Pues X transpuesta A por X es igual a 1/2 de X transpuesto A más A por X. ¿Verdad? O sea, A más A, pues es 2 veces A, por lo tanto, con el 1/2, pues eso es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto es igual a 1/2 de X transpuesto A por X más 1/2 de X transpuesto A por X. ¿Verdad? Ojalá que sí. Bueno, pues, como X transpuesto A por X es un número escalar, es una cantidad escalar, es un número, pues entonces la transpuesta de un número, es igual al mismo número. 2 transpuesto es igual a 2. Pues entonces, X transpuesto A por X, como es un número, pues yo puedo hacer igual al transpuesto, y esto va a ser exactamente igual al mismo número, X transpuesto A por X. Ahora, ¿cuánto vale la parte transpuesta si yo hago el transpuesto? Pues X transpuesto A por X transpuesto es igual a X transpuesto A transpuesta por X. ¿De acuerdo? Ojalá que sí. Ahora, si yo sustituyo, y esto es igual también a X transpuesto A por X, pues entonces yo sustituyo este por este, y entonces yo puedo escribir que X transpuesto A por X es igual a 1/2 de X transpuesto A por X más 1/2 de X transpuesto A transpuesto por X. Y ahora, como A es antisimétrico, o sea, A es igual a menos A transpuesto, pues entonces yo sustituyo esta A por esta de aquí, y entonces esto es igual a menos 1/2 de X transpuesto A transpuesto por X más 1/2 de X transpuesto A transpuesto por X. Y esto es exactamente igual a 0. Por lo tanto,
Si la matriz es antisimétrica, la forma cuadrada para cualquier vector, aquí es para cualquier vector X, ojo, para cualquier vector X, si la matriz es antisimétrica, su forma cuadrada va a ser 0. Aquí sí ya les puedo poner un ejemplo. Una matriz antisimétrica es 0, 1, menos 1, 0. Vamos a ver cuánto vale su forma cuadrada. Pues su forma cuadrada, como esta es una matriz de 2 por 2, pues entonces X transpuesto A por X es igual a X1, X2, que multiplica a 0, 1, menos 1, 0, que multiplica a X1, X2. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es, multiplicamos el primer vector por la matriz, y entonces al multiplicar el vector por la primera columna, nos va a dar menos X2, y vector por segunda columna de la matriz nos va a dar X1. Y al multiplicar esto por X1 y X2, o sea, el vector, pues esto va a ser, para el primer elemento, va a ser menos X1 por X2, y para el segundo elemento, más X1 por X2. Obviamente, esto es igual a 0. Pues sí. ¿Por qué? Porque esa matriz es una matriz antisimétrica, por lo tanto, su forma cuadrada debe ser 0. Sí, tiene que ser 0. Cualquier forma cuadrada de una matriz antisimétrica, por fuerza, tiene que ser 0. ¿Y eso por qué es importante? Pues eso es extremadamente importante, porque si yo tengo una matriz que no es simétrica, pero que tampoco es antisimétrica, pues entonces su forma cuadrada es igual a la forma cuadrada de su parte simétrica. ¿Y eso qué es? Pues si yo tengo una matriz que no es simétrica y no es antisimétrica, como la que habíamos puesto hace rato, ojalá me acuerde, 0, 1, 1, 4, era un menos 1, 4. Esta matriz no es simétrica y tampoco es antisimétrica, ¿verdad? Ojalá que sí lo vean. Pero entonces, ¿cuánto vale su forma antisimétrica? Su forma antisimétrica es igual a, ya lo habíamos hecho antes, era algo como, déjenme ver si era la misma, 0, 1, sí, no. Teníamos 0 menos 1, 1, 4. Entonces el negativo lo tengo arriba. Caray, no me deja borrar. El negativo es aquí y este es un positivo. Entonces, la parte antisimétrica era menos 1, 1. Era 0, menos 1, 1, 0. Y la parte simétrica es igual a 0, 0, 0, 4. Por lo tanto, la forma cuadrática X transpuesto A por X es igual a, como la forma cuadrática pues va a ser igual a X transpuesto A antisimétrica más X transpuesto A simétrica por X, pero como esta vale 0, pues entonces es igual a solamente esto, y eso es igual a X1, X2, que multiplica a 0, 0, 0, 4 por X1, X2, ¿y eso a qué es igual? Pues esto es igual a 4x2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es igual a 4x2 al cuadrado. Todavía no hemos dicho si esto es positivo definido o no, ya llegaremos a ello. Entonces, la forma cuadrática de toda matriz es igual a la forma cuadrática de su parte simétrica. ¿Por qué? Pues porque la forma cuadrática de la parte antisimétrica siempre vale 0. ¿Cuáles son los valores propios? ¿Cómo podemos encontrar los valores propios de una matriz? Pues los valores propios de una matriz los encontramos resolviendo esta igualdad de aquí. O sea, resolviendo el determinante de lambda por la identidad menos la matriz igual a 0. De hecho, también los podemos encontrar resolviendo el determinante que es totalmente equivalente de la matriz menos lambda por la identidad igual a 0. Estas dos ecuaciones son equivalentes, es lo mismo.
Entonces, resolvemos alguna de estas ecuaciones y encontramos los valores propios de una matriz. Vamos a verlo un ejemplo. Vamos a poner una matriz que es igual a 0, 1, menos 1, 0. ¿Cuáles son los valores propios de esta matriz? Pues los valores propios de esta matriz son, tenemos que resolver por el determinante de, es relativamente fácil esto, o sea, el determinante de la matriz lambda menos 1, 1, lambda, igual a 0. Y el determinante de esto, pues es lambda cuadrado, o sea, la diagonal, lambda por lambda cuadrado, menos la diagonal, la otra diagonal, o sea, más 1 igual a 0, por lo tanto, lambda cuadrado igual a menos 1, por lo tanto, lambda es igual a más menos i, en donde i, obviamente, es la raíz, es el número imaginario de raíz cuadrada de menos 1. Entonces, tenemos, como es una matriz de 2 por 2, nada más va a haber dos valores propios, uno es i y otro es menos i. Vamos a hacer otro ejemplo. A igual a 0, 1, a menos 1, menos 2. Entonces, ¿cuánto valen los valores propios de esta matriz? Pues vale resolver el determinante de la matriz lambda menos 1, 1, lambda más 2. Y es igual a 0. ¿Y esto qué es? Pues esto es lambda por lambda más 2. Lambda por lambda más 2 y más 1, igual a 0. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es lambda cuadrado más 2 lambda más 1 igual a 0. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es lambda más 1 al cuadrado igual a 0, porque es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y por lo tanto, lambda 1 es igual a menos 1 y lambda 2 es igual a menos 1. Tenemos dos valores propios repetidos y son igual a menos 1. Bien. Aquí dos ejemplos. Un ejemplo con valores propios diferentes y un ejemplo con valores propios iguales para una matriz cuadrada de 2 por 2. Bien. ¿Cómo encontramos los vectores propios de una matriz? Aquí les voy a decir una cosa. Para las matrices que no son simétricas, hay dos tipos de vectores propios. Los vectores propios por la izquierda y los vectores propios por la derecha. La definición que tengo en el manual, esta definición, es en realidad la definición de los vectores propios por la derecha. La definición de los vectores propios por la izquierda es resolver la ecuación. Bueno, resolver esta ecuación es la definición de los vectores propios por la derecha, y resolver la ecuación x transpuesto y por a igual a lambda i por x y transpuesto es encontrar los vectores propios por la izquierda. Si la matriz es simétrica, entonces los vectores propios por la izquierda y por la derecha son iguales. Pero si la matriz no es simétrica, los vectores propios por la izquierda son en general diferentes que los vectores propios por la derecha. Normalmente utilizamos los vectores propios por la derecha. Así que por eso es por lo que dejo solamente la definición de vector propio por la derecha. Bueno, de hecho ni digo por la derecha, digo vector propio a esta definición que está aquí. Observen que estas dos definiciones son equivalentes, es exactamente lo mismo. Para llegar a la segunda simplemente pasamos el lambda xi a la parte de la izquierda y sustituimos lambda por la identidad y es equivalente. Vamos a encontrar entonces los vectores propios de las matrices que acabamos de desarrollar aquí, que acabamos de encontrar sus valores propios. Tenemos la primera matriz que vale 0, 1, menos 1, 0, que ya dijimos que lambda 1 es igual a i y lambda 2 es igual a menos i. ¿Cuánto valen sus vectores propios? Pues entonces déjenme utilizar esta ecuación de aquí
y voy a obtener, por lo tanto, dos vectores propios, porque tengo dos valores propios. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver a la ecuación A menos lambda por la identidad por X igual a 0. Entonces, vamos a agarrar el primer valor propio. Por lo tanto, tengo que resolver A menos I. El primer valor propio, observen, es I, por lo tanto, aquí tengo un negativo, por lo tanto, menos I por la identidad por X1 igual a 0, en donde X1 es el vector propio 1 asociado al valor propio 1. Esto es equivalente para la matriz que tenemos, esto es equivalente a resolver la matriz menos I, 1, menos 1, menos I, por por X1 igual a 0. Y entonces observen ustedes que el vector X1 pues tiene la forma 1 I. Observen que si yo sustituyo este vector aquí, o sea, ahora hago la multiplicación menos I, 1, menos 1, menos I, multiplicado por el vector 1i, pues entonces para el primer elemento voy a tener, agarro la primera fila de la matriz y la multiplico por el vector, y entonces voy a tener para el primer elemento menos i por 1, menos i, y para el segundo elemento 1 por i, por lo tanto menos i más i, 0. Para la segunda fila de la matriz multiplicada por el vector, pues voy a tener menos 1 por 1, menos 1, y menos i por i, menos i cuadrada, pero i cuadrada vale menos 1, por lo tanto menos i cuadrada es igual a 1, por lo tanto menos 1 más 1, 0. Ya está. Este es el primer vector propio que encontré. El segundo vector propio, pues tengo que resolver ahora la ecuación A más i por la identidad por X2 igual a 0. La matriz A más I es igual a I1 menos 1 I por X2 igual a 0. Y entonces el segundo vector propio tiene que ser algo como 1 menos I. Observen que I por 1 menos 1 I por 1 menos I, pues esto va a ser igual a I menos I, 0, y acá menos 1 por 1 menos 1 y I por menos I, I cuadrada, menos I cuadrada, por lo tanto menos 1 más 1, 0. Y este es el segundo vector propio. Ya está. Encontramos entonces ya los dos vectores propios asociados al valor, a los dos valores propios. Ojo con una cosa. Hay asociados a un valor propio infinitos vectores propios. ¿Qué significa infinitos vectores propios? Pues significa que si este x2 que acabamos de encontrar aquí es el vector propio asociado al segundo valor propio, también el vector x2 igual a cualquier constante diferente de 0 por el vector 1 menos i es un vector propio. Para una constante diferente de 0. Cualquier constante, cualquier número que ustedes le pongan. ¿Por qué? Porque observen que si ahora multiplicar este vector propio por la constante por la matriz es equivalente a multiplicar esto, o sea, a poner la constante antes de la multiplicación, pero como esta matriz por este vector vale 0, pues entonces la constante por el vector 0 sigue siendo 0. Entonces tenemos infinitos vectores propios asociados al valor propio en cuestión. Normalmente se utilizan los vectores propios con norma 1. Entonces, este vector propio no tiene norma 1.
este vector propio, cualquiera de los dos vectores, tiene norma 2. ¿Cómo lo sé? Pues recuerden, si yo quiero sacar la norma de un vector, pues entonces la norma, tenemos diferentes normas. Normalmente me refiero, cuando hable de la norma simplemente, me refiero a la norma 2, a la norma euclidia. Entonces, lo que tenemos es, por ejemplo, la norma, estos son, perdón, les dije norma 2, tienen norma raíz cuadrada de 2. Entonces, la norma 2 del vector 1 es igual a la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado, o sea 1, más el segundo elemento al cuadrado, o sea, más i al cuadrado. Y esto es igual a menos 1. No, aquí hay algo raro. Aquí estoy haciendo algo raro. Porque entonces, claro, es que estos son vectores, es que estos no son, esta es lo que yo estaba haciendo, es encontrando la definición para vectores que son reales. Estos son vectores complejos. Entonces, el cuadrado de un vector complejo es igual a el vector, o sea, es igual a el vector por su conjugado. Ya decía yo, aquí hay algo raro. Bien, entonces, para poder encontrar esto va a ser la raíz cuadrada del vector por, o sea, déjenme escribir así, por su conjugado. ¿Y cuánto es el vector por su conjugado? Pues esto es la raíz cuadrada de el vector, puede ser el vector 1 transpuesto por el vector 1 conjugado. ¿Cómo es el vector, el mismo vector conjugado? Déjenme borrar esto, o sea, aquí voy a hacer el vector, este va a ser el vector 1i, y ese vector conjugado va a ser el 1 menos i. El conjugado, recuerden, del número complejo es negar la parte imaginaria. Entonces, ahora sí, si hacemos la multiplicación de esto, pues nos va a dar raíz cuadrada de vector fila por vector columna. Para el primero nos va a dar 1 y para el segundo nos va a dar i por menos i. Por lo tanto, menos i al cuadrado. Y esto es igual a raíz cuadrada de 1 menos i al cuadrado es menos 1, por lo tanto con este negativo más 1, y esto es igual a raíz de 2. Lo siento por la equivocación, me fui con la finta al principio. Entonces, la norma de vectores complejos no es el primer elemento, la raíz cuadrada de la suma de los elementos al cuadrado. No, eso es para vectores reales. Para vectores complejos tenemos que multiplicar por el conjugado del vector. O sea, por los conjugados de los números complejos. Entonces, normalmente entonces los vectores que se utilizan son los que tienen norma unitaria. Entonces, si aquí dividimos entre 1 entre raíz de 2 y aquí dividimos entre 1 entre raíz de 2, pues entonces, ojo, esta es una constante y dijimos que el vector propio es válido, va a seguir siendo vector propio para cualquier constante. Pues entonces, estos son los vectores propios unitarios asociados a cada uno de los respectivos valores propios. Bien, esto se los digo solamente para que lo sepan, para que lo recuerden, más bien. Aquí había como un bug en la aplicación, no me dejaba cambiar de color. La otra matriz a la que queremos encontrar sus vectores propios no, me voy a tardar un montón. Mejor no lo hagamos aquí. Iba a encontrar los vectores propios de la otra matriz, pero no, yo creo que con esta explicación es suficiente. Entonces, de esta forma, con la definición 27 es como encontramos los vectores propios de una matriz. ¿Cuándo van a ser de utilidad los vectores propios y los valores propios? Pues nos van a ser de utilidad para muchas cosas. Para la primera cosa que nos sirven es los valores propios nos sirven para poder ver si una matriz es positiva definida o no.
Recuerden, hace un momento les dije lo que significaba que una matriz, lo que era una matriz positiva definida o no. Ahora, para poder ver, para poder probar si una matriz es positiva definida, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si es simétrica, entonces podemos utilizar el teorema 3 del manual para verificar que si la matriz es simétrica, pues entonces podemos preguntar por cuáles son sus valores propios, y si todos son estrictamente positivos, pues entonces la matriz es estrictamente positiva o positiva definida. Entonces, vamos allá. Primero, déjenme poner el ejemplo de la matriz A igual a 0, 1, menos 1, 0. Esta matriz obviamente es una matriz antisimétrica. Y esta matriz, sus valores propios, vimos que eran I menos I. Por lo tanto, estos valores propios no son estrictamente positivos. Por lo tanto, esta matriz no es positiva definida. No puede ser positiva definida porque como esta matriz es una matriz antisimétrica, su forma cuadrática siempre va a ser 0. Y recuerden que para que sea estrictamente positiva, la forma cuadrática tiene que ser estrictamente positiva para cualquier vector diferente de 0. Entonces no podría ser positiva definida. Ojalá estén ustedes de acuerdo. Déjenme probar ahora para otra matriz. Déjenme probar ahora para la matriz 0, menos 1, 1, 2. Esta matriz, ¿qué valores propios tiene? Pues esta matriz, observen lo siguiente. Bueno, antes ya habíamos utilizado una matriz que era, déjenme utilizar en lugar de esta, de A, déjenme utilizar B. Antes habíamos definido una matriz que era la matriz 0, 1, menos 1, menos 2. Y habíamos dicho que los valores propios eran menos 1 y los valores propios, el primer valor propio era menos 1 y el segundo valor propio era menos 1. Por lo tanto, esta matriz A, fíjense que es menos esta matriz B. O sea, positivo aquí, negativo aquí. Por lo tanto, los valores propios de esta matriz van a ser lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 1. Probablemente no me creen. Ojalá. Voy a interpretar que no me creen y vamos a hacerlo. ¿Cómo encuentro los valores propios? Pues resuelvo determinante de A menos lambda por I igual a 0. Y eso para la matriz A, ojo, la matriz A de aquí es determinante de la matriz menos lambda, menos 1, 1 y menos 2 menos lambda. Lambda menos 2. Y esto es igual a, el determinante de esto es menos por menos más, por lo tanto lambda por lambda menos 2. Y luego menos por menos más 1 igual a 0. Por lo tanto aquí tenemos un lambda cuadrado menos 2 lambda más 1 igual a 0. Y ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Por lo tanto, esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, esto es un lambda menos 1 al cuadrado igual a 0. Cuadrado del primero más el doble producto, sí. Por lo tanto, lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 es igual a 1. Ahí está. Para los que no me creían en el video, que no los vi, no los puedo ver. Pero bueno, ahora ya me creen. Por lo tanto, yo podría irme con la finta y decir, pues esta matriz A de aquí, que vale 0 menos 1, 1, 2, tiene los valores propios igual a 1 y a 1, por lo tanto son estrictamente positivos.
Por lo tanto, como los valores propios son estrictamente positivos, esta matriz es estrictamente positiva. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque necesitamos que la matriz sea simétrica. Y como esta matriz, la transpuesta, es igual a 0, 1, menos 1, 2, estas dos matrices no son iguales. Por lo tanto, esta matriz no es simétrica. Por lo tanto, no se satisface la primera característica, que la matriz tenga que ser simétrica. Por lo tanto, la positividad no la podemos corroborar solamente con los valores propios. Entonces, para preguntar por la positividad, tenemos entonces que encontrar la parte simétrica de la matriz. Y entonces, ¿cuál es la parte simétrica de esta matriz? De la matriz A igual a 0 menos 1, 1, 2. Pues la parte simétrica es igual a 1 medio de esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 4. Por lo tanto, esto va a ser 0, 0, 0, 2. Y los valores propios de esta matriz son lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a 2. Por lo tanto, tenemos un valor propio que vale 0. Por lo tanto, esta matriz no es positiva definida. ¿Por qué? Porque aunque la parte simétrica de esta matriz es 0, 0, 0, 2, ya tenemos la parte simétrica, ya tenemos una matriz simétrica, pero los valores propios asociados a la parte simétrica de esta matriz son 0 y 2. Por lo tanto, uno de ellos no es estrictamente positivo. Por lo tanto, esta matriz no es positiva definida. Vamos a buscar a ver si una matriz simétrica nos da positiva definida. Déjenme definir ahora la matriz 1, 1, 0, 1. Esta matriz 1, 1, 0, 1 no es simétrica. Por lo tanto, da igual. Déjenme quitar este elemento de aquí, déjenme quitar este elemento de aquí. Déjenme poner a este un 1 y a este un 2. Esta matriz sí es simétrica. A transpuesta es igual a 1, 1, 1, 2. Si es simétrica, vamos a preguntar por los valores propios. Entonces, los valores propios de estos es equivalente a resolver la ecuación. Ya no voy a hacer de escribir tanto, determinante y todo lo demás. Esto es lo mismo que 1 menos lambda que multiplica a 2 menos lambda menos 1 igual a 0. Y entonces esto es equivalente a un 2 más lambda cuadrado menos 3 lambda menos 1 igual a 0. Y esto es equivalente a un lambda cuadrado menos 3 lambda más 1 igual a 0. Y yo creo que un 2 y un 1 van a ser los valores propios. Un menos 1 y un menos 2. A lo mejor sí, a ver. Lambda menos 1 por lambda menos 2 igual a ver, y esto es igual a lambda por lambda es lambda cuadrado y no es la factorización. Chanclas, no es un cuadrado. No. Tengo que resolver utilizando la ecuación general. Entonces, para la ecuación general, lambda va a ser igual a menos b, por lo tanto esto es igual a 3, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, por lo tanto es 9, menos 4a por c, por lo tanto menos 4, entre 2a, por lo tanto 2. Y entonces lambda es igual a 3 más menos 9 menos 4, 5, por lo tanto raíz de 5, entre 2 y ¿esto a qué es igual? Pues esto es igual a 3 medios, o sea 1.5 más menos 1 medio de raíz de 5. ¿Cuánto vale raíz de 5? Raíz de 5 debe ser 2 por 2, 4. O sea, debe ser 2 punto y algo. 2 punto y algo. 2 punto y algo, pero 2 punto y algo bajito. Entonces,
este número de aquí es menor, 1/2 de 2, 1/2 de raíz de 5 es menor que 1.5, estrictamente menor que 1.5. Por lo tanto, lambda 1 es un número positivo, obviamente, 1.5 más 1/2 de raíz de 5. Y lambda 2, que ese es el importante, es igual a 1.5 menos 1/2 de raíz de 5. Pero como 1/2 por raíz de 5 es un número más pequeño que 1.5, pues entonces este es un número positivo. Obviamente este es un número positivo, por lo tanto, no estoy interesado en saber el número exactamente, pero lo pueden corroborar ustedes después, va a ser un número positivo, por lo tanto, los dos valores propios son estrictamente positivos. Tenemos esta matriz A, que es una matriz simétrica, por lo tanto, la matriz es simétrica, la matriz tiene valores propios estrictamente positivos, por lo tanto, esta matriz A sí es positiva definida. Entonces, la prueba de positividad de una matriz la podemos utilizar con el teorema 3 para ver si los valores propios son estrictamente positivos, pues entonces la matriz, y además es simétrica, pues entonces la matriz va a ser positiva definida. Este mismo teorema no lo tengo escrito aquí, lo voy a escribir en una versión después en otra versión posterior del manual, pero este mismo teorema aplica para una matriz positiva semidefinida cuando los valores propios son estrictamente positivos o 0. Entonces, cuando tenemos un valor propio que valga 0 y todos los otros valores propios que sean estrictamente positivos, la matriz es positiva semidefinida. Entonces, esta matriz que habíamos preguntado hace rato, que no era simétrica, que encontramos su parte simétrica, esa matriz no es positiva definida, pero sí es positiva semidefinida. ¿Por qué? Porque tiene un valor propio, su parte simétrica tiene un valor propio igual a 0 y el otro valor propio es estrictamente positivo, por lo tanto es una matriz positiva semidefinida. Va. Hablamos de normas de vectores y dijimos que los vectores tenían un montón de normas. Entonces, en el caso de las matrices también hay un montón de normas de matrices, pero con la que vamos a trabajar en este curso es con la norma inducida 2. Decimos que es una norma inducida porque en realidad la matriz per se no podemos encontrar una norma, la inducimos a través de el valor propio de su forma cuadrada. Entonces, el cuadrado de una matriz es A transpuesta por A, y entonces si yo encuentro el valor propio más grande del cuadrado de la matriz y luego saco la raíz cuadrada, eso es el valor de la norma que vamos a utilizar nosotros. Y normalmente la denotamos como la matriz 2 o la matriz euclídea, porque es con respecto al cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada del valor propio más grande del cuadrado de la matriz es lo que vamos a utilizar como norma, como noción de norma en este curso. Déjenme hacer un ejemplo. La matriz, volvamos con el ejemplo que hemos estado trabajando, 0, 1, menos 1, 0. Entonces, A transpuesto es igual a 0 menos 1, 1, 0. Y A transpuesto por A es igual a la matriz 0 menos 1, 1, 0 multiplicado por la matriz 0, 1, menos 1, 0. Y esto es igual a primera fila por columna, pues va a ser un 1. Primera fila por segunda columna va a ser un 0. Segunda fila por primera columna va a ser un 0. Y segunda fila por segunda columna va a ser un 1. Y obviamente los valores propios de esta matriz
pues son lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 1. Es una identidad, por lo tanto, esos son sus valores propios. Por lo tanto, el valor propio más grande, pues es 1. La raíz cuadrada de 1, pues es 1. Y entonces, la norma inducida 2 de esta matriz es igual a 1. Y así es como encontramos la norma 2 inducida de una matriz. Este es un ejemplo muy simple, pero pues simplemente multiplicamos las matrices, encontramos los valores propios, vemos cuál es el valor propio más grande y sacamos la raíz cuadrada de ese valor propio más grande. Déjenme hacerles de notar que siempre los valores propios de la matriz al cuadrado van a ser positivos. Así que esta norma inducida siempre va a ser un número real. Siempre va a ser un número real. Porque el valor propio va a ser un número real. Siempre. Bueno. Lo siguiente que tienen que recordar y que tienen que saber es cuándo una matriz es diagonalizable. Pues una matriz es diagonalizable cuando tenemos una matriz diagonal. Esta matriz D de aquí es una matriz diagonal. Esta matriz D de aquí es una matriz diagonal con elementos diferentes, pero es una matriz diagonal. Una matriz diagonal por la matriz diagonal que nosotros conocemos más, es la identidad. Tiene todos los elementos de la diagonal igual a 1. Pero, por ejemplo, una matriz diagonal diferente de la identidad, pues es 1, 2, 0, 0. Por ejemplo. Esa es una matriz diagonal. Entonces, la matriz D es una matriz diagonal. Entonces, una matriz es diagonalizable de tal manera si existe una matriz propia. Nosotros le decimos a una matriz propia cuando existe su inversa. Una matriz es no propia cuando no existe su inversa. Recordemos que la inversa de una matriz es 1 entre el determinante por la matriz de adjuntos. La matriz de adjuntos es la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces, decimos que la matriz es diagonalizable cuando la matriz puede ser escrita de esta forma. Bien, esa es una definición. Decimos que esa matriz es diagonalizable cuando se puede escribir de esa manera. Ahora, ¿cuál es la condición para que una matriz sea diagonalizable? La condición para que una matriz sea diagonalizable, esta es una condición suficiente, más no necesaria. La condición para que la matriz sea diagonalizable es que todos sus valores propios sean diferentes. ¿De acuerdo? Si la matriz no tiene los valores propios diferentes, entonces podría no ser diagonalizable. Pero si todos los valores propios son diferentes, entonces sí es diagonalizable. Ejemplo, la matriz con la que hemos estado trabajando. 0, 1, menos 1, 0. Los valores propios son E menos I. Por lo tanto, esta matriz debe de ser diagonalizable. ¿Por qué? Porque sus valores propios son diferentes. Aunque sean complejos, sus valores propios son diferentes, por lo tanto, la podríamos llevar a una forma A igual a T por D por T a la menos 1, en donde D es la matriz I, 0, 0, menos I. Es la diagonal con los valores propios diferentes que acabamos de encontrar. Entonces, ¿cuánto vale la matriz T? Pues para fortuna de nosotros, la matriz T la podemos escribir con los vectores propios asociados a cada uno de los valores propios. O sea que la matriz T la podemos escribir con los vectores propios que habíamos encontrado, y ojalá se acuerden que eran 1 I y el otro vector propio era 1 menos I. Y entonces, lo chido de estos vectores propios es que estos vectores propios son linealmente independientes entre ellos y por lo tanto T debe de tener inversa. Vamos a ver cuál es la inversa de T. Pues la inversa de T es igual a 1 entre el determinante de esta matriz. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz? El determinante de esta matriz vale 1 por menos I menos I.
en la diagonal superior. Y en la diagonal inferior, menos i. Por lo tanto, el determinante es menos 2i. Entonces, menos 1 entre 2i. Por la matriz de cofactores, perdón, por la matriz de adjuntos. La matriz de adjuntos es la transpuesta de los cofactores. O sea, ustedes ya saben bien cuánto vale eso. Y o sea que esto va a ser menos i, ustedes lo corroboran después, pero esto va a ser menos i, y luego después lo que hago es borrar la fila 1 con la columna 1, y entonces eso me da el primer cofactor, y así sucesivamente. Y luego hago la transpuesta. Para el otro va a ser i por un menos i, y para este va a ser un 1 menos 1, y para este va a ser un 1. Y según yo, esa es la inversa. Vamos a probar que esa sea la inversa. O sea, t por t a la menos 1 tiene que ser igual a la identidad. Por lo tanto, déjenme meter el negativo de aquí a la matriz. Y entonces borro este negativo, este negativo, este negativo, este negativo, y escribo un negativo aquí. Por lo tanto, esto va a ser igual a la matriz T, pues es 1, 1, i menos i. Aquí un 1 entre 2i multiplicado por la matriz i, 1, i menos 1. Y eso es igual a 1 entre 2i, que multiplica a primera fila por columna, pues 2i. Primera fila por segunda columna, 0. Segunda fila por primera columna, 0. Y segunda fila por segunda columna, tenemos arriba i por menos por menos i, entonces es 2i. Obviamente, esto es igual a la identidad. Bien, entonces ya tenemos cuánto vale la matriz diagonal, ya tenemos cuánto vale t, y ya tenemos cuánto vale t a la menos 1. Ustedes prueben que efectivamente la matriz A es igual a t por d por t a la menos 1. O sea, la matriz A, que vale 0, 1, menos 1, 0, debe ser igual a 1 entre 2i, que multiplica a la matriz T, que la matriz T vale 1, 1, i menos i, por la matriz diagonal, que vale i, 0, 0, menos i, por la matriz T inversa, ya le puse el 1 entre el determinante, que vale i, 1, i menos 1. Revísenlo, verán que sí. Vale, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de diagonalizar una matriz. Acabamos de diagonalizar la matriz 0, 1, menos 1, 0. ¿Por qué la pudimos diagonalizar? Pues porque como sus valores propios son diferentes, pues entonces esa es la condición para diagonalización. Esa es una condición suficiente. Entonces, esta es la matriz diagonal que estamos buscando, y una forma de poder encontrar la matriz T, que debe ser una matriz propia, pues es utilizando los vectores propios. Este es el primer vector propio, asociado obviamente al valor propio i, y este es el segundo vector propio, obviamente asociado al valor propio menos i. Utilizando estos vectores propios, como son linealmente independientes entre ellos, debe de existir la matriz T. Y entonces debe existir la inversa de la matriz T. Encontramos la inversa de la matriz T, y aquí tienen la diagonalización de la matriz 0, 1, menos 1, 0. Bien. ¿Cuándo una matriz no es diagonalizable? Pues una matriz no es diagonalizable cuando probablemente sus valores propios sean iguales. Para fortuna de nosotros, acabamos de encontrar también aquí una matriz que es 0, 1, menos 1, menos 2, que tiene los valores propios iguales. Lambda 1 es igual a menos 1 y lambda 2 es igual a menos 1. Esta matriz tiene valores propios que no son diferentes, por lo tanto podría no ser diagonalizable. ¿Cómo sé que no es diagonalizable? Pues preguntando por los vectores propios.
¿Cuál es el vector propio asociado al primer valor propio? Vamos a ver. El primer vector propio pues va a ser, recuerden, tenemos que resolver a menos lambda por la identidad por el vector propio. Déjenme ponerle aquí i igual a 0. Y entonces, a menos lambda por la identidad, menos lambda, o sea, el valor propio es menos 1, por lo tanto, esto es equivalente a más identidad por x igual a 0 por x1. Por lo tanto, a más identidad, entonces voy a tener la matriz 1, 1, menos 1, menos 1 multiplicado por x1 igual a 0. Y observen que el vector o la primera fila es exactamente igual a la segunda fila multiplicada por menos 1. Por lo tanto, solamente existe un vector propio que vive en el kernel de esta matriz. ¿Cuál es ese vector propio? Pues ese vector propio es, por ejemplo, x1 igual a 1 menos 1. Si yo multiplico esto por 1 menos 1, pues obviamente esto va a ser igual a 0. Pero este es el único vector propio que voy a encontrar. ¿A qué me refiero con el único vector propio? Que ahora cuando yo pruebe para el siguiente valor propio, pues obviamente como son iguales me va a volver a dar esta misma matriz. Y no voy a ser capaz de encontrar un x2 que sea linealmente independiente de este x1. No voy a poder encontrarlo. Búsquenle y verán. ¿Por qué? Pues porque eso significa que el rango o el kernel de esta matriz es 1. O sea, la dimensión de esta matriz es 2, pero el rango es 1 y el kernel es 1. Por lo tanto, solamente existe un vector propio asociado al kernel de esta matriz. El kernel de esta matriz es lo mismo que preguntar por cuando esto vale 0. Y solamente hay uno. ¿Cuál? Este, obviamente multiplicado por una constante, pero multiplicado por una constante no le cambia la dependencia lineal. Entonces no voy a ser capaz de encontrar un vector propio x2 asociado al segundo valor propio que sea linealmente independiente de este vector propio. Y debido a eso, no puedo diagonalizar esta matriz. O sea, esta matriz no puede ser escrita de la forma A igual a matriz por una matriz diagonal de la forma menos 1, 0, menos 1 con t inversa. No existe. Bien, entonces, cuando no es diagonalizable la matriz, lo que sí sucede es que cualquier matriz la puedo llevar a una forma canónica de Jordan. Cualquier matriz la puedo llevar a una forma canónica de Jordan. ¿Y cómo puedo llevar una matriz a la forma canónica de Jordan? ¿O qué significa una forma canónica de Jordan? Pues una forma canónica de Jordan es aquella matriz que la puedo escribir como una matriz S multiplicada por una J, en donde esta J la conocemos como matriz de bloques de Jordan, y por S inversa. Obviamente esta matriz S tiene que ser propia, o sea, que tenga inversa. Y J es una matriz de diagonal a bloques que tiene en los bloques de la diagonal bloques de Jordan. O sea, es una matriz que tiene esta forma, en donde los bloques de Jordan tienen esta otra forma. Para una matriz de 2 por 2 solamente existe un bloque de Jordan de dimensión 2. El bloque de Jordan de dimensión 2 es igual a el valor propio que tiene multiplicidad 2, con un 1 aquí, con un 0 aquí abajo. Por lo tanto, para nuestro caso, para el caso de la matriz A igual a 0, 1, menos 1, menos 2, el bloque de Jordan asociado, J, es igual a menos 1, 1, 0, menos 1. Porque recuerden que lambda vale menos 1. El valor propio que tiene multiplicidad 2 es menos 1. Entonces, ¿cómo encuentro la matriz S?
yo ya tengo, yo lo que quiero escribir es esta A de la forma S transpuesta, perdón, S por J por S inversa. ¿Cómo encuentro la matriz S? Pues la matriz S la encuentro de la siguiente manera. Para la matriz S voy a utilizar algo que se llama pseudo vector propio. ¿Y qué significa eso? Pues para encontrar un vector propio que sea linealmente independiente para poder crear una matriz S, yo ya encontré un vector propio. El primer vector propio asociado al valor propio menos 1, pues es igual a 1 menos 1. Entonces, yo voy a utilizar la matriz, recuerden que la definición de vector propio era A menos lambda por la identidad por X igual a 0. Entonces la matriz A menos lambda por la identidad igual y por X igual a 0 para nuestro caso, que fue como encontramos este vector propio, era la matriz 1, 1 menos 1 menos 1, 1, 1 menos 1 menos 1, multiplicado por X1 igual a 0, y así fue como encontramos el X1. Pues ahora lo que voy a hacer es, para encontrar el X2, voy a utilizar esa misma matriz, 1 menos 1, 1 menos 1, multiplicado por X2, pero ahora esto voy a querer que sea igual a X1, por lo tanto a 1 menos 1. Y de esta manera voy a encontrar X2. Y entonces, ¿cuánto tiene que ser esto? Pues lo que tiene que ser es X2 igual a... ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser? Por ejemplo, 0, 1. O 1, 0. Déjenme utilizar 0, 1. Observen que si agarro 0, 1 aquí, o sea, déjenme borrar ahora este X2 y déjenme escribir multiplicado por 0, 1, pues obviamente primera fila por vector, segunda fila por vector es el vector 0 menos 1. Y entonces la matriz S ojo, este X2 no es un vector propio, Este X2 no es un vector propio. Este X2 me sirve para encontrar un vector propio que sea linealmente independiente del primer vector propio que encontré. Y entonces la matriz S la voy a poner con el primer vector propio que encontré, que es 1 menos 1, y con el segundo pseudo vector propio, que es 0, 1. Y esta matriz S tiene determinante igual a 1, por lo tanto es una matriz propia. La condición para que sea la matriz propia, o sea, para que exista inversa, es que el determinante sea diferente de 0. Si el determinante es 0, entonces no existe inversa. El determinante de esta matriz vale 1, por lo tanto esta matriz tiene inversa. Vamos a calcular cuánto vale S a la menos 1. La matriz S a la menos 1 es 1 entre el determinante, pero como el determinante vale 1, pues es 1, multiplicado por la matriz de adjuntos, y la matriz de adjuntos va a valer, para este va a ser un menos 1, para este va a ser menos 1, con 1 va a ser un 1, para este va a ser un 0, y para este otro va a ser un 1. Vamos a verificar que S por S a la menos 1 sea la identidad, y este por este, aquí hay algo raro, me equivoqué, este tiene que ser positivo, ese es un 1, déjenme volver a revisar. Este tiene que ser un menos 1, pero con el negativo, sí. Este tiene que ser un 0, sí. Y este tiene que ser un 1. Ahora sí, este tiene que ser positivo. Ahora, este por este es igual a 1. Y luego primera fila por segunda columna, esto es igual a 0. Y luego, ahora sí, segunda fila por primera columna es igual a 0. Y segunda fila por segunda columna es igual a 1. Por lo tanto, ustedes verifíquenlo. Sé que no hice los cálculos, pero esto sí es igual a la identidad. Bien. Pues entonces, luego ustedes también verifiquen cuando quieran que la matriz 0 menos 1, perdón, ¿cómo se me va la onda? 0, 1 menos 1 menos 2 es igual a la matriz S, que esto es 1, 0 menos 1, 1, multiplicado por la matriz J. La matriz J es menos 1, 1, 0 menos 1, multiplicado por la matriz S inversa, que es 1, 0, 1, 1. O sea, encontramos que la matriz A es igual a S por J por S a la menos 1.
toda matriz, absolutamente toda matriz puede ser llevada a una forma canónica de Jordan. La dificultad reside en cómo encontrar los bloques de Jordan. Eso, en teoría, ustedes ya lo deben saber. Aquí acabo de hacer un ejemplo para una matriz de 2×2. La definición de una matriz exponencial, todo esto se va a ir ligando cada vez un poquito más. Ya verán para qué nos va a servir todo lo que estamos viendo. La definición de una matriz exponencial, pues es como sigue. La matriz exponencial la encontramos con una serie infinita. Pues al resolver esta serie infinita, si la serie converge, pues eso es la matriz exponencial. Y esa es la definición. Ahora, eso es muy difícil de calcular para cualquier matriz. Les tengo una muy buena noticia, y es que esta serie infinita es muy difícil de calcular para cualquier matriz, pero para las matrices que son diagonalizables, pues entonces la matriz exponencial satisface esta ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo alguien les pregunta, a ver, por favor, aviéntate cuánto vale la matriz exponencial 0, 1, menos 1, 0. ¿Cuánto vale la matriz exponencial de esta matriz? Pues ustedes lo que deberían de hacer normalmente es resolver esto. Pero, como ya vimos que esta matriz es diagonalizable, pues no tienen que resolver eso. Lo único que tienen que hacer es, como esta matriz es diagonalizable, pues entonces, por el teorema 5, la exponencial es igual a t por e a la d por t a la menos 1. ¿Y cuánto vale la matriz t de esta matriz? Pues la matriz t de esa matriz vale esto. La matriz t inversa vale esto. Y la matriz diagonal vale, recuerden, la matriz diagonal es igual a i 0, 0 menos i. Por lo tanto, e a la d es igual, por la propiedad de las matrices exponenciales diagonales, es igual a e a la i 0, 0, e a la menos i. Y entonces, tener la exponencial de esto de aquí es muy complicado, pero tener la matriz exponencial para nuestro caso de estudio, porque la matriz es diagonalizable, pues es simplemente t por la matriz e a la i por 0, 0, e a la menos i multiplicado por t a la menos 1. Y ustedes van a decir, pero es que eso sigue siendo muy difícil, eso sigue siendo muy complejo. Relativamente complejo. Vamos a ver cuánto vale, déjenme traerme cuánto vale la matriz t. Esto es igual a 1 entre 2i multiplicado por, esto va a ser un 1i y un 1 menos i, por la matriz e a la i 0, 0, e a la menos i, multiplicado por, la que no me acuerdo es la inversa. Déjenme ver, la inversa es i 1, i menos 1. Entonces es i 1 menos i 1. Déjenme corroborar. No, i menos 1. Este es positivo y este es negativo. Y entonces vamos a aventarnos las multiplicaciones. Pues ya, no nos queda de otra. 1 entre 2i que multiplica, primero voy a hacer la multiplicación de esta por esta. Entonces, esto va a ser igual a e a la i para el primer elemento, para el segundo elemento e a la menos i, para el elemento de aquí abajo va a ser i por e a la i, para este va a ser menos i por e a la menos i, y luego esto multiplicado por la segunda matriz, pues esto va a ser igual a 1 entre 2i que multiplica a, primera fila por columna, voy a factorizar el i de aquí y voy a tener
e a la i más e a la menos i. Y luego este por este va a ser un e a la i menos e a la menos i. Y luego aquí al multiplicar primera fila por voy a tener un factorizo la i al cuadrado, pero la i al cuadrado es menos 1, por lo tanto voy a tener un menos, y voy a tener un e a la i menos e a la menos i. Y para este segundo, para el elemento 2, 2 es segunda fila por segunda columna, factorizo la i menos por menos más y va a ser igual a i, que es e a la i más e a la menos i. Y entonces esto es igual a, meto el 1 entre 2i y entonces voy a tener 1 medio de e a la i más e a la menos i. Y aquí voy a tener 1 entre 2i que multiplica a e a la i menos e a la menos i. Y luego aquí voy a tener menos 1 entre 2i que multiplica a e a la i menos e a la menos i. Y aquí voy a tener 1 entre 2, 1 medio de e a la i más e a la menos i. ¿Y eso qué, verdad? Pues por la identidad de Euler, recuerden, e a la i es igual a coseno de 1 más a coseno de 1 más i por el seno de 1. Y e a la menos i pues es igual a coseno de 1 menos i por el seno de 1. Déjenme hacerlo con e a la i x. Esto es igual a coseno de x más i por el seno de x. E a la menos i x es igual a coseno de x menos i por el seno de x. Y entonces, si sumo e a la i x más e a la menos i x, pues observarán ustedes que esto es igual a 2 veces coseno de x. Y si resto e a la i x menos e a la menos i x, pues verán que esto es igual a 2 veces i por el seno de x. Por lo tanto, coseno de x es igual a 1 medio de e a la i más e a la menos i. Y seno de x es igual a 1 entre 2i que multiplica a e a la i menos e a la menos i. Por lo tanto, esta matriz es igual a coseno de 1, seno de 1, menos seno de 1, coseno de 1. Y no sé ustedes, pero para mí esto es espectacular. E elevado a la matriz, o sea, la matriz e a la 0, 1, menos 1, 0, es igual a la matriz coseno de 1 a seno de 1, menos seno de 1, coseno de 1. De hecho, e a la 0x menos x0 o es igual a coseno de x menos seno de x, seno de x, coseno de x. Y ojalá esto les suene, pero esto no es otra cosa más que una matriz de rotación en el plano. Y entonces, bueno, yo soy medio curioso y para mí esto es muy bueno, esto es espectacular, esto es muy bueno. Entonces, cuando una matriz es diagonalizable, yo puedo encontrar la exponencial de una matriz diagonalizable simplemente utilizando la diagonalización, las matrices que encontré de la diagonalización de esta matriz a través de esta ecuación. Ahora, les tengo otra excelente noticia. Como toda matriz puede ser descompuesta en bloques de Jordan,
la exponencial de la matriz es igual, de una matriz que no es diagonalizable, es igual a, supongan que no es diagonalizable, pues entonces utilizando los bloques de Jordan, la matriz, la forma canónica de Jordan, la matriz, la exponencial de la matriz, pues la podemos escribir igual que aquí. Entonces, nosotros utilizamos la matriz 0, 1, menos 1, menos 2, que tiene valores propios iguales. Dijimos que esta no es iguales a menos 1, esta no es diagonalizable, pero sí encontramos la forma canónica de Jordan. Y la forma canónica de Jordan satisface, encontramos la matriz S, y luego encontramos E a la J, y luego encontramos S a la menos 1. La pregunta ahora que tenemos es, ¿cuánto vale E a la J? Ya sabemos que si la matriz es diagonal, pues una matriz exponencial de una diagonal, pues es cada uno de los elementos de la diagonal exponenciales. Pero en este caso la matriz J que nosotros tenemos para esta matriz vale vale menos 1, 1, 0, menos 1. Sí vale eso. A ver, sí. Entonces, esta matriz no es una matriz diagonal. ¿Cuánto vale E de menos 1, 1, 0, menos 1? Pues la respuesta es sí. Sí, y aquí vamos a utilizar esto. Fíjense que esta matriz J yo la puedo escribir como la matriz menos 1, 0, menos 1, como una matriz diagonal más una matriz que tiene elementos fuera de la diagonal. Entonces, supongan que yo tengo E a la menos 1, 0, 0, menos 1, más, porque esa es la matriz de J, 0, 1, 0, 0. Esta matriz, por la ley de los exponentes, será lo mismo, y esta es una pregunta, que E a la menos 1, 0, 0, menos 1 por E a la 0, 1, 0, 0. Recuerden, por la ley de los exponentes, si esto es un exponente solamente, E a la 4, pues esto es lo mismo que E a la 2 por E a la 2. ¿Verdad? Pues entonces, eso es un escalar. ¿Para una matriz será lo mismo? La respuesta es sí. Sí y solo sí, las matrices permutan. ¿Cuáles matrices? Pues las matrices que estamos sumando permutan. ¿Eso qué significa? Que una matriz multiplicada por la otra sea lo mismo que la segunda matriz multiplicada por la primera matriz. Verán que para este caso sí es lo mismo. O sea, la matriz menos 1, 0, 0, menos 1 multiplicado por la matriz 0, 1, 0, 0 es igual a la matriz 0, 1, 0, 0 multiplicado por la matriz menos 1, ya no alcancé a escribir, menos 1, 0, 0, menos 1. Sí es igual. Entonces, en este caso, sí. Entonces, nosotros ya sabemos que E elevado a la menos 1, 0, 0, menos 1, pues no es otra cosa más que la matriz E a la menos 1, 0, 0, E a la menos 1. Y la pregunta ahora que tenemos es ¿cuánto vale E a la 0, 1, 0, 0? Y observen lo siguiente. Como la matriz exponencial, aquí está. Como la matriz exponencial es igual a esta exponencial, pues va a ser igual a la matriz identidad más la matriz 0, 1, 0, 0 más un medio, o sea, 1 entre 2 factorial por la matriz al cuadrado. ¿Y cuánto vale la matriz al cuadrado? Pues la matriz al cuadrado vale 0, 1, 0, 0 multiplicado por 0, 1, 0, 0. ¿Y eso cuánto vale? No, lo estoy escribiendo mal. Por 0. La matriz por la matriz. O sea, 0, primera fila por primera columna, pues esto va a ser 0. Primera fila por segunda columna, esto va a ser 0. Segunda fila por primera columna va a ser 0. Segunda fila por segunda columna va a ser 0. Por lo tanto, esta matriz al cuadrado vale 0.
Y a partir de allí, como el cubo lo podemos expresar por el cuadrado por la matriz, pues entonces va a ser 0. Y el cuadrado elevado a la cuarta va a ser 0, porque lo podemos expresar como a al cuadrado por a cuadrado, y así sucesivamente. Todas las demás matrices después del cuadrado van a valer 0. Por lo tanto, la matriz exponencial no es otra cosa más que la identidad más esta otra matriz. Por lo tanto, eso es 1, 1, 0, 1. La matriz exponencial de la matriz 0, 0, 1, 0 no es otra cosa más que 1, 1, 0, 1. Y entonces ya la hicimos. ¿Por qué? Porque entonces la matriz elevada, la exponencial de la matriz 0, 1, menos 1, menos 2 es igual a la matriz S que encontramos, es igual a la matriz e a la menos 1, 0, 0, e a la menos 1, multiplicado por la matriz 1, 1, 0, 1, multiplicado por la matriz S a la menos 1. No lo voy a hacer aquí, ya no voy a continuar con esto. Eso queda para que lo prueben ustedes. Y con eso, jóvenes, acabamos todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a matrices. Al principio pensé que no me iba a tardar tanto en este video. Paro aquí este video. Haré otro video con lo que resta de cálculo que les había comentado al principio de esta sesión. Bueno, de este video. Entonces, bueno, el siguiente video va a tratar de cálculo y de solución de ecuaciones diferenciales y matrices exponenciales, pero cuando dependen del tiempo. Bien, hasta el siguiente video.